Informativo Económico Financiero de la Rotativa del Aire. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. 2:09 p.m, nos metemos en el mundo de la economía con Elizabeth Cabero. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Tenemos hoy día aquí en los estudios al congresista Rolando Reategui, quien por tercer año consecutivo integra la Comisión de Presupuesto del Congreso, 2 años como vicepresidente, porque queremos empezar a analizar por adelantado ya lo que seguramente los ministros, el ministro Luis Castilla va a exponer en detalle esta misma semana. ¿Correcto, congresista? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Elizabeth. ¿Cómo estás, Armando? Y comenzamos por un tema que seguramente mucha gente ya quiere escuchar, saber los detalles. Se había ofrecido que para este año el gobierno iba a empezar a saldar la deuda del FONAVI, del Fondo Nacional de Vivienda, al cual hubo una aportación un par de décadas, ¿no? Corríjame si me equivoco, o más tal vez. Sí. ¿No? Y que finalmente para muchas familias no se vio retribuida con una vivienda, que era el objetivo principal. Por lo tanto, esto ha generado todo un proceso, como recordamos, de consulta, por el cual la gente, los peruanos, hemos dicho que este dinero debe devolverse, y las formas en que debe devolverse también fueron discutidas. Esto se vio en el Tribunal Constitucional y finalmente hoy día solo estamos esperando a que se pague. ¿La fecha para comenzar este pago era cuándo, congresista? Septiembre. Es septiembre. Septiembre, a partir del 1 de septiembre, pero ojo, acá hay la última sentencia del Tribunal Constitucional declara que para poder devolver es una cuenta individualizada o colectiva. En eso de colectiva, hay un truco. Es decir, que yo puedo ir como gobierno devolviendo este dinero a través de las obras que para lo que se creó FONAVI. Entonces, y se está devolviendo desde el 2010, se están devolviendo alrededor más o menos de 22.205 millones de soles, ¿no? Pero, hasta el 2015, que se devolverá aproximadamente 4.588 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, se ha reglamentado toda esta norma, ha salido en 2010, se aprobó una ley, la 29625, el 2012 se aprobó un decreto supremo al cual aprueban el reglamento de ley y sucesivas normas, y el 2014 mediante decreto supremo 016-2014, esto de acá, reglamenta específicamente, ¿no? Dice, al reglamentar esto específicamente, te dice todos los procedimientos que tiene que haber, pero ojo, en el presupuesto 2014 y en el presupuesto 2015 no existe, hay una asignación, o sea, no hay cómo entregar este dinero. O sea, si tú ves, te dicen todos son los procedimientos, pero no te asignan en la norma cómo debo devolver. Claro, no hay asignación de recursos para eso. En el presupuesto para este año, para este 2014 que está en curso, tenemos un monto asignado en una de las partes finales de la ley de presupuesto de 5.166 millones, ¿no? Más o menos, sobrepasa los 5.000 millones. Claro. Y eso baja en el presupuesto para el 2015 a 4.500. Claro, entonces usted lo que me dice es que no es que uno reemplaza al otro, ya se están empezando a saldar. Se están empezando a saldar por resolución del Tribunal Constitucional. Pero dice ha habido individual o colectiva. Pero justamente, entonces, para el gobierno está saldando la parte colectiva. Pero también te pone algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la reglamentación te dice, ¿no?, que los fonavistas que hayan sido beneficiados con recursos del FONAVI, directa o indirectamente, se encuentran excluidos del proceso de devolución. ¿Qué se entiende esto? Que si el gobierno, tal como dice en la norma del presupuesto, te dice, oye, para los programas presupuestales, mejoramiento integral de barrio, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, generación de sueldo urbano, bono familiar habitacional, acceso a la población de propiedad predial formalizada, acceso al uso de electrificación rural, así como correspondiente a las vías departamentales, vecinales y todo esto, tú, si estás comprometido en esto... O sea que si la cita pasa por tu casa, por tu cuarto, y tú te inscribiste, date por bien servido, date por bien servido, no pidas más. Ni vayas a la ventanilla. Ni vayas a la ventanilla. ¿Cómo van a saber eso? Claro, porque a la final cuando el gobierno te hace la reglamentación, te dice, ven, inscríbete, y te hace una aclaración jurada, te dice, ¿cómo te llamas? Elizabeth, ¿verdad? Sí. Elizabeth Cabero. Hay una ¿Dónde idea... vives? Sí. ¿En tal sitio?
Y ahí se da cuenta el gobierno, sí, ya hemos invertido en agua para todos, hemos invertido en tus parques, hemos invertido en todo lo que se está. Oiga, eso probablemente será la pesadilla de mucha gente. Ya hay una idea de cuántas personas hasta el momento se han inscrito, porque la verdad que desde RPP hemos buscado bastante información de la Secretaría Técnica. Aproximadamente hay alrededor de 1.700.000 personas que supuestamente. Y si uno no está de acuerdo, digamos, la obra costó tanto y a mí personalmente me debían tanto, ¿cómo puedo yo? Tengo que sacar cuánto es lo que me toca a mí, dividir lo que ha costado la pista entre los vecinos, y saber, y claro, si yo no estoy de acuerdo, creo que tengo un saldito. Sí, ahora eso es un poco complicado, ¿no? Porque cuando se creó FONAVI se creó para vivienda y después saneamiento. Entonces, pero esto era como una lotería, ¿verdad? Si tú contribuías en esto, entonces, si tú ibas a un sorteo y te tocaba una vivienda, tenías que pagar la vivienda. No es que te daban gratis, tenías que pagar la vivienda. Luego te dicen, ok, de todo este fondo es un ejemplo, ¿no? He gastado, de los 100, he gastado 60 y te tengo que devolver los 40. Y en esa devolución de los 40, por ejemplo, encaja todo esto lo que ha sacado el gobierno, y la mala sentencia del Tribunal Constitucional es que el gobierno le está interesando ahora devolver a la parte colectiva. ¿Cree usted que esto es algo? Entonces no hay forma, mediante ley, no hay forma, salvo que el Ministerio de Economía y Finanzas saque una ley definitivamente, o un crédito suplementario de inmediato. Y dice, tanto son estas personas, te voy a volver de acuerdo a este programa en 8 años. Pero hasta ahora no saben el monto. Porque además las cifras estimadas de la deuda eran de un margen altísimo. Creo que iba la deuda estimada individualmente iba desde los 1.000 hasta los 8.000 millones, una cosa así. Eso era la cifra estimada, pero todos son estimaciones, porque no sabemos a ciencia cierta cuánto es la verdadera deuda. ¿Y cree usted que eso es algo? Todos son estimaciones. Mientras no haya el conocimiento claro de cuánto es la deuda exacta, todo va a ser simulaciones. Todo va a ser, ¿sabes qué? Te voy a pagar en esto, pero mientras no haya una asignación, tampoco le vas a poder pagar. En todo caso, eso es algo que ustedes tal vez le puedan preguntar al ministro Castilla. Bueno, le vamos a preguntar ahora, si hay la posibilidad de pagar. Bueno, ya que estamos en preguntas, los oyentes de RPP, que son muy rápidos, han marcado y quieren hacer una pregunta al congresista. A ver, congresista, no sé si puede ponerse los audífonos ahí para que pueda escuchar. Hola, RPP contesta, buenas tardes. Aló, buenas tardes, estoy hablando desde Pisco. Mi consulta es, he escuchado que el congresista ha mencionado que el año pasado se está devolviendo el dinero de FONAVI, cosa que queremos saber de qué manera se ha devuelto y en qué orden, porque él está afirmando que se está devolviendo, perdón, desde el año pasado, y mi papá es un aportante de más de 40 años. Se refiere a los montos que se ha dicho estaban asignados en el presupuesto de este año. A ver, gracias. No se ha devolvido ni un solo centavo en la parte del individual. Lo que se ha devuelto es en la parte colectiva, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, a ningún fonavista se le ha devuelto un solo centavo, sino que el Estado, de acuerdo a esta sentencia, porque dice individual o colectiva, está devolviendo en obras para los que menos tienen. Pero el problema es que no tenemos idea de qué porcentaje de la deuda total, o sea, no sabemos cuál es la deuda total y no sabemos qué porcentaje se va a devolver mediante todas estas obras, como dice Armando, la vereda que pasa por enfrente de tu casa, y qué porcentaje en una cuenta individual, que es lo que seguramente estos. Lo que pasa es que si el gobierno hizo una obra, ya sea mi vereda, mi agua, desagüe, cualquier cosa, ya tú estás excluido. Por la casa del señor de Pisco, de repente ya. Pero ¿y él cómo sabe si al momento de hacer tu declaración jurada, justamente el reglamento dice clarísimo, ¿no? Va y dice, oye, muy bien, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Y te van a cruzar la información. Y cuando te cruzan la información, y el reglamento es clarísimo. Pero al señor le van a decir, señor, gracias, ya no insistas. Ya no insistas. Claro, pero además se tiene que aclarar, porque no es posible que, digamos, uno tenga que aceptar sin tener idea de conocer el valor de la obra, ¿no? Pero, lo que decía Armando, ¿qué pasa si mi deuda, la deuda del Estado conmigo es una cantidad y simplemente esta canchita que me han hecho en mi barrio tiene una valorización inferior? Es que nadie sabe cuál es su deuda, ningún aportante al FONAVI. Pero la gente sabe, tiene sus aportes, sabe
de sus aportes, pero también el Estado ha invertido en esos aportes. Por lo tanto, anualizando las deudas, analizando una serie de cosas, es bastante difícil poder encontrar. Salvo por eso es importante lo que ha sacado el Tribunal Constitucional y la ley 30114, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2014, y dice: los fonavistas que hayan sido beneficiados con recursos del Fonavi, directa o indirectamente, se encuentran excluidos del proceso de evolución. Con esto le están diciendo a la mayoría que no te voy a pagar. Bueno, en todo caso es algo, Armando, que merecería más explicación por parte del Ministerio de Economía. Esperamos tenerla esta semana, justamente cuando el gabinete explique un poco más sobre la ley de presupuesto para el próximo año. Sí, yo creo que el gobierno tiene que explicar claramente esto. Además, se ha comprometido 1 de septiembre pagar, pero yo sospecho y dudo que, ya que no hay ningún tipo de asignación para pagar ni en el presupuesto del próximo año, yo sospecho que no saben cómo hacerlo. Gracias, yo sospecho. Muchas gracias. Gracias por esta alerta. Vamos a ver. Uno maliciosamente podría decir: ¿alguna vez el Estado ha pagado sus deudas? Nos vamos. Muchas gracias, Elisa, congresista. RPP presentó el informativo económico financiero de la Rotativa del Aire. En ESAN sabemos que los negocios del Perú no se mueven solos, porque hay alguien que tiene la experiencia y el conocimiento solos, porque hay alguien que tiene la experiencia y el conocimiento.